Es un tema que está acaparando la atención, no solo local, sino a nivel internacional, porque bueno, se generó ese mecanismo de Montevideo, como ayer fue anunciado por los cancilleres de Uruguay y de México, y bueno, y hoy convocando a representantes de varios países para analizar esa suerte de hoja de ruta para plantear en la crisis venezolana. Vamos a nuestro móvil, allí está Diego en el móvil. ¿Cómo te va, Diego? Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, estamos aquí frente a Torre Ejecutiva. Seguramente en minutos nada más ya va a comenzar la conferencia de prensa para buscar destrabar esta crisis en Venezuela. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, acá, como vos decías, ya se habla del mecanismo de Montevideo, que serían pasos a seguir. Primero el diálogo, luego sería la negociación, después los compromisos de esa negociación y después la implementación. Son los 4 puntos que está planteando Uruguay y México y algunos países más, pero por lo que nosotros tenemos entendido, la Unión Europea, que también está aquí representada, quiere pasar a las elecciones libres después del diálogo. O sea, quiere que efectivamente hayan elecciones libres en Venezuela. Cosa que en primera instancia genera dudas, sobre todo por lo que ha comentado Guaidó en las últimas horas, pero además por lo que se maneja en trascendidos. Por lo tanto, está tirando Unión Europea como para que de alguna manera sí o sí se pueda haber elecciones libres, y Uruguay, México y los países del Caribe tienen como una mirada un poco más de diálogo y negociación previa, por decirlo de alguna manera. Nosotros estamos aquí, ustedes en esta jornada han escuchado que han existido algunas manifestaciones. Por ejemplo, hoy estuvieron aquí la coordinadora imperialista a favor del gobierno de Maduro y contra el imperialismo yanqui, como ellos lo decían. Y también acá estamos con venezolanos que se oponen al régimen de Maduro. Es un grupo, una ONG que se llama Veneguayos, ellos, Manos Veneguayas, ellos hace unos años que están aquí en Uruguay. Y estamos aquí precisamente con Moira, que ella es abogada internacionalista. Moira, que hace más de 4 años que vive aquí en Uruguay, para preguntarle qué sensación le deja Moira este momento que está viviendo su país. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos y dejarnos alzar nuestra voz acá en el espacio de ustedes. La sensación en este momento es una sensación de angustia. Y lo tengo que decir así muy claramente, porque lo que sabemos es que nuestros compañeros, compatriotas venezolanos, están en nuestro país en una situación de crisis. Es una crisis humanitaria primordialmente, es una crisis que también es una crisis evidentemente económica, política, pero la urgencia real en este momento es que tiene que llegar la comida, tienen que llegar las medicinas a nuestro país para que nuestra gente comience a reponerse. Y pasando por eso, necesitamos que urgentemente se dé lo que se está pidiendo y lo que está pidiendo el presidente encargado Guaidó, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Lo urgente, ayuda humanitaria. Nosotros esperamos realmente que cualquier conversación que se esté dando entre el grupo de contacto para Venezuela esté centrada, muy centrada, en los temas urgentes para el pueblo venezolano. Más allá del desenlace político que esto pueda tener, lo primordial tiene que ser velar porque el pueblo venezolano comience a resolver sus problemas. Víctor Márquez, él es, pertenece a un grupo político opositor, estamos hablando de 20 Venezuela, él está aquí hace un año en Uruguay, 20 Uruguay. Víctor, ¿qué posición le parece que tiene Uruguay en este momento, en este conflicto? Bueno, con su participación en el grupo de contacto, nosotros esperamos que se converse lo que ya dijo Moira. Repetimos que lo primordial es la ayuda humanitaria, que debe moverse todo esto en torno a eso y seguir adelante. Bien, estamos con Diego Cabrita también. Jaime, no sé si vos tenés alguna pregunta, yo te voy a escuchar. Diego, tú como coordinador del grupo Veneguayo, ¿qué visión tienen los venezolanos que se acercan a ti con respecto a este conflicto? Bueno, mi posición en este momento es como activista de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y de Juan Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela y al cual nos estamos apegando todos los venezolanos en 2 marcos, en el marco constitucional, en el marco de nuestro Estado de Derecho y en el marco de esperanza, hermano.
El pueblo de Venezuela hoy está muriendo. Hoy el pueblo de Venezuela no tiene que comer, no tiene medicinas que darle a sus enfermos. Y lo que necesitamos es ayuda humanitaria ya en Venezuela. Lo que necesitamos es que se abra el canal humanitario y respeten la Constitución de Venezuela, respeten el presidente interino y el artículo 233 de la Constitución. Diego. Hoy en Plaza del Entrevero vamos a estar la comunidad de venezolanos acá a las 18:30 horas, precisamente expresando ese mensaje a la comunidad venezolana y a todos aquellos que nos quieran acompañar. Sí, Jaime, te escucho. No, justamente la pregunta puede ser, ¿por qué no, ya que pertenece al partido de Guaidó, por qué no sentarse a, por lo menos, organizar en el corto plazo esa ayuda humanitaria? ¿Por qué no sentarse a una mesa, como dice el gobierno uruguayo, como decía ayer el canciller, para no ya hablar del tema de las elecciones y esos temas quizás que más los diferencian, pero sí para algo fundamental como es la ayuda humanitaria? ¿Ese no es un tema que debería por lo menos juntarlos? Claro, Jaime, aquí me preguntas, ¿por qué no juntarse a dialogar por el tema de la ayuda humanitaria? Separando otros tantos, porque nos parece importante preguntarte eso, ya que tú estás hablando en base a lo que opina Guaidó. Bueno, es que de hecho Guaidó, una de las cosas y de las cláusulas que ha puesto es el tema de la ayuda humanitaria, el canal humanitario, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Esta es la ruta que ha establecido en cabildos abiertos en todas las ciudades de Venezuela. El cabildo abierto figura que han intentado frivolizar las izquierdas latinoamericanas, hace una figura que creó nuestra nación desde sus inicios, que ha fundado la nación venezolana, que es la consulta popular, la consulta a todo el pueblo de Venezuela a través de esto. Esta fue la que proclamó a Juan Guaidó como presidente y es la que estamos utilizando para salir de la crisis. ¿Por qué no dialogar más sobre la crisis humanitaria en este momento histórico? Porque ya han existido 3 diálogos en la historia venezolana desde el 2016 hasta ahora, Diego. No es posible que sigan dialogando en oficinas de esta manera, que sigan dándole 90, 100, 200 días a Maduro, mientras el pueblo venezolano sigue muriendo en otro cuarto futil diálogo que quieren intentar. Si no es con diálogo, ¿cómo se zafa, cómo se sale de esta crisis? Nosotros queremos precisamente en lo que ha establecido el Grupo de Lima, que ha hecho varias reuniones y varios intentos porque el cese de la usurpación de Maduro termine en Venezuela, porque haya un gobierno de transición y porque haya elecciones libres ya. Ese es el tipo de acciones que nosotros queremos, que la comunidad internacional realmente se preocupe por la situación que estamos viviendo los venezolanos y que precisamente apoyen a una persona que está representando al poder legislativo y que por una coyuntura legal que se está dando en Venezuela desde el 10 de enero, asumió interinamente la presidencia del país. Bien, Muchas gracias a los 3. Jaime, sí, decime. No, Jaime. sí, vamos a hacer así. Vamos a recoger la opinión de nuestro panel. Quedamos con la línea abierta en función de qué acontecimientos pueda suceder allí en Torre Ejecutiva, en función de los resultados del trabajo de este grupo del mecanismo de Montevideo, ¿ok? Sí, 2 cosas. La primera es que dentro de muy poquito vamos a tener novedades de la conferencia. La segunda, estamos esperando otra entrevista que tiene otra mirada con respecto a este conflicto, una mirada favoritaria a Nicolás Maduro. Bien, perfecto. Aguantarnos allí. Entonces, Diego, excelente trabajo. Y bueno, Verónica, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que todos entendemos el dolor de esta gente, por sus familiares, por sus compatriotas, por su país. Se han tenido que venir a Uruguay en este caso, pero sabemos que la crisis migratoria en Venezuela es importante. Sabemos que es una crisis humanitaria, no es solamente una crisis política, como dice Maduro. Hoy es una crisis humanitaria originada en una crisis política, pero creo que el asunto aquí es cómo se sale de esto, ¿no? Yo veo con expectativa lo que pueda suceder en unos minutos nada más, con el anuncio de esta cumbre aquí en Montevideo. Es cierto, lo decía Diego, creo que la Unión Europea viene con una postura más proclive hacia convocar, poner un plazo para elecciones. Creo que la postura de Uruguay es una postura más abierta. Sí, que sí, pero que sin embargo... Que podría incluir esto que hablábamos, ¿no? Un canal para la ayuda humanitaria, porque creo que, por ejemplo, Maduro ahora está también en una encrucijada, porque una cosa es una ayuda humanitaria que llega de la mano de la comunidad internacional, que le pida un canal humanitario, y otra cosa es que llegue desde este autoproclamado presidente, o sea, reconocer el ingreso de esa ayuda humanitaria que proviene desde la frontera de Colombia va a ser difícil para el gobierno de Maduro. Sabemos que sería lo ideal, pero también hay una realidad y un mapa político que tenemos que contemplar. Sí. Es curioso además que el comunicado emitido el viernes por Uruguay y México hablaba de elecciones
¿no? Sí, yo creo que lo que se ha intentado con es expectativa abrir de esta aún reunión, más el abanico para facilitar la negociación, exacto, ¿no? Y recordemos que un Juan Guaidó que ha dicho que no negocia, o sea que todas estas cuestiones que se decían allí son de manera unilateral, podrán tener un respaldo popular, pero lo que ha dicho es que él no se va a sentar a negociar con Maduro, si Maduro no se aleja del poder. Alejandro. Bueno, cuesta de un día al otro decir cosas distintas, ¿no? Es decir, hace días que estamos hablando de este tema y me parece muy bien que lo hagamos. Sucede que las novedades creo que tienen que ir detrás de los hechos. Y los hechos por ahora no están siendo nuevos como para justamente generar cosas nuevas. Excepto lo que hoy nació, que como acaba de nacer, ya ni hoy, hace horas, me parece que tenemos que esperar esta conferencia. Yo tengo la impresión que, por un lado, la propuesta México-Uruguay y la propuesta de Unión Europea, me parece que son deliberadamente distintas en matices para encontrar un punto de acuerdo y de ahí sí tener una fortaleza que en caso que hubiera venido de un solo lado, tal como desde el origen, ¿se entiende lo que quiero decir? Quizás hubiera pecado de debilidad. Yo presumo que esa puede ser una forma de estrategia, pero estamos hablando sobre la nada porque ninguno de nosotros acá todavía tiene información adecuada. Sí, yo estoy expectante, ¿no? A mí me parece que es creo que lo dijimos la vez pasada cuando hablamos de este tema. La solución acá es diálogo o guerra, y yo no quiero guerra, yo quiero diálogo, y no es fácil, porque lo de la crisis humanitaria, vos ves que de los tres que hablaron venezolanos, de los dos primeros insistieron fundamentalmente en el tema humanitario. El tercero, más político, le importaba todo el proceso, porque evidentemente representa un partido, etc. Sí, yo creo que el tema humanitario es grave. Por eso le preguntaba, por lo menos ese tema me parece que hay para sentarse. Sí, yo no digo soy optimista porque hay que esperar a ver qué pasa, pero me parece que la única opción para salir sin costo de vidas y de sangre, más allá de las que hayan ya ocurrido, es el diálogo. Como en la mayoría de los regímenes autoritarios que han habido en el mundo, se han ido llevando diálogos hasta que se logra sacar un régimen autoritario y realmente imponer un sistema democrático. Graciano. Esta conversación, este diálogo de Montevideo y sobre todo, que es lo que me parece que a nosotros nos debe importar más, la posición del gobierno uruguayo en este tema, yo creo que nace de un error garrafal de apreciación del momento político de Venezuela. El 23 de enero en Venezuela, de hecho, con las movilizaciones masivas que volvieron después de algún tiempo y la decisión que toma la Asamblea Nacional de proclamar a su presidente en aplicación de la Constitución de Venezuela, presidente interino del país, ese día, el 23 de enero, comenzó el verdadero y formal proceso de transición de la dictadura a la democracia. Y sobre esto no hay libretos. Alfredo señalaba que de las dictaduras se sale con diálogo. Bueno, en realidad no siempre es así, no hay un libreto preestablecido. Podemos citar en el siglo XX... No, te voy a citar ejemplos donde hay colapsos de regímenes, el caso de la dictadura de los coroneles griegos en los años 60, la caída de la dictadura de Salazar en Portugal, que fue consecuencia de un golpe interno. No, fue un golpe interno del ejército que venía del fracaso en África, voltea la dictadura. El colapso de la dictadura argentina de Videla y los otros generales que vinieron después de la guerra de las Malvinas. El caso de Brasil, el caso de Uruguay, donde hubo realmente un diálogo, pero lo que pasa es que las partes se legitimaron mutuamente, por lo menos los que participaron del diálogo se legitimaron mutuamente. Entonces, no hay un libreto preestablecido para salir de las dictaduras. Algunas caen por colapso porque se desploman, como cayó todo el este soviético después de la caída del muro de Berlín. Todas las dictaduras prosoviéticas del este de Europa cayeron abruptamente, colapsaron. O sea, no hay un libreto. Por lo tanto, no podemos suponer que hay un libreto preestablecido en Venezuela. Tampoco se va a hacer el libreto aquí en Montevideo, porque la dinámica política tiene una vida propia. Por lo tanto, reitero el concepto, el 23 de enero comenzó un proceso de transición de la dictadura a la democracia, donde un poder legítimo, como es la Asamblea Nacional, emanada del voto popular en elecciones que nunca fueron contestadas por nadie, toma esa decisión. Y Uruguay no interpreta correctamente ese paso, no interpreta correctamente, se deja influir por la visión del gobierno de Maduro. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahí, de un error inicial,
siguen sucediéndose los errores. Este diálogo de Montevideo nace muerto. Lo acabamos de escuchar en el reporte que hizo Diego desde la Plaza de Independencia, porque además la Unión Europea está mandatada por su propio Parlamento. El Parlamento Europeo, que es una entidad electa por 500 millones de europeos, da un mandato, que es el mandato de reconocer a Guaidó. Por lo tanto, el órgano ejecutivo de la Unión Europea no puede ir contra lo que decidió el Parlamento. La mayoría de los países de América Latina están alineados en la misma posición de rechazo a la dictadura y del fin de este régimen. Por lo tanto, esta reunión no va a generar, salvo la posibilidad de que pueda ayudar al socorro humanitario, no va a generar ningún otro efecto práctico, porque además la otra parte ya dijo que no va a participar. Entonces no va a haber un diálogo, va a haber un monólogo. El único que se declaró partidario y entusiasta de esta reunión de Montevideo, ¿saben quién fue? Maduro. El único que se declaró entusiasta y saludó alborozado esta reunión. Por lo tanto, si se interpretó mal el comienzo del proceso, evidentemente los pasos que se dieron después son pasos equivocados. Y yo lamento como uruguayo, lamento mucho como uruguayo, que el gobierno de mi país no esté del lado correcto en la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad en Venezuela. Ahora, si a las instancias de Uruguay se lograra abrir un canal humanitario, ¿no sería ya suficiente? Yo hoy, en este contexto, me quedo contenta con ese logro que puede haber sido aportado desde Montevideo. No está previsto en el mecanismo de Montevideo, es tan amplio que digamos que no... No lo sabemos. Pues no, por eso digo. Pero es una puerta abierta a algo diferente que lo otro, que es el inicio de un proceso o de intervención o de guerra civil. Lo ve así la propia Unión Europea. Da la sensación, el mecanismo de Montevideo, esa hoja de ruta, pretende ir más profundamente, vamos en función de los mandatos que tienen, de las ideas que tienen. Quizás haya que bajar un poco más las expectativas, pensar en lo urgente que es esto, pero también hay que ver los tiempos que maneja Guaidó, que maneja Maduro, que maneja la oposición, y el pueblo de Venezuela no puede estar perdiendo tiempo, o sea, que es el que está perdiendo en este caso. Puede perder mucho más. Por eso. En determinadas circunstancias puede perder mucho más. El tiempo corre en contra del pueblo, de la gente. La tribuna... Eligia. Sí, primero que nada mencionar con respecto al tema de la dictadura en Uruguay y la dictadura, pongamos América del Sur. No vino solamente por debilidad de las instituciones democráticas de cada país, porque, o casualidad, hubo en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay. No solamente, obviamente, que estamos desconociendo los planes que tiene Estados Unidos y el imperialismo desde épocas inmemoriales. A veces me canso de decirlo, porque realmente parece que lo desconociéramos. Pero más allá de eso, también me rechina bastante que hablemos de regímenes autoritarios cuando, hablando de Venezuela y el régimen de Maduro, del gobierno de Maduro, que hablemos de regímenes autoritarios cuando no son las democracias avaladas por Estados Unidos. Si no es una democracia avalada en los términos que quiere la Unión Europea y Estados Unidos, ya lo tildamos de régimen autoritario, cuando no es así. Porque cada gobierno tenemos que luchar para la soberanía de cada gobierno y la autodeterminación de cada pueblo. Y les recomiendo una nota del Diario de la Juventud del día de hoy, de una compañera de la Unidad Popular que fue por sus propios medios y por motivos personales a Venezuela, y en el Diario de la Juventud hay fotos de cómo están las góndolas de los supermercados. No están vacías ni mucho menos. Así que me parece que muchas veces dejemos de ver la CNN y empecemos a abrir un poco más el espectro de información para poder analizarla con visión crítica y no solamente para lo que nos dicen los demás y lo dicen los grandes medios. Sí, creo que el apoyo al gobierno autoproclamado creo que no mide las consecuencias. Creo que quienes están apoyando esto no están midiendo las consecuencias de lo que puede resultar, que es en una guerra civil o en una intervención militar. Y en ese sentido me parece que lo mínimo que vamos a hacer es estar en la línea de nuestro gobierno, que creo que ha logrado conjuntar algunas voluntades y por lo menos generar ese espacio más allá de las puertas que se puedan abrir para el futuro. Pero sin duda que la no intervención y tratar de resolver este conflicto de la forma pacífica es el único camino. Y en ese camino ha encontrado una de las democracias más fortalecidas de uno de los países más chicos del continente, que bueno, que está haciendo este esfuerzo y que me gustaría, más allá de ciertas mezquindades, que todos acompañemos a la política de nuestro gobierno. Sí, obviamente que Estados Unidos intervino en las dictaduras en América Latina, no solamente ya lo dice Asamblea Popular o el Frente Amplio o el PIT-CNT o la izquierda, lo dice el propio Estados Unidos en los documentos desclasificados, que incluso informa que Uruguay fue invadido 3 veces sin contar, durante 1904, el intento de pedido de Valle de intervenir Uruguay. O sea, que Estados Unidos ha intervenido países, lo dice los propios Estados Unidos y en los documentos desclasificados. Seguramente dentro de algunos años estaremos leyendo los documentos desclasificados de los planes para invadir Venezuela. Si se plantea
que el régimen de Maduro es la peor dictadura, que está dispuesto a matar de hambre a su pueblo, que lo asesina, que prohíbe... Decirle, no, pero ahí está el presidente autoproclamado, así que tenés que dejarlo, así que acá no va a haber intervención militar, es lo más ridículo que alguien puede pensar con los argumentos de que es la peor dictadura, que es el peor régimen, que está asesinando a su pueblo. Entonces no tiene ninguna lógica decir que no tiene por qué haber intervención militar. El corredor humanitario, yo creo que es una de las principales cosas que se debe discutir. Tanto los que estaban ahí en la plaza como el propio Maduro ha dicho, para la negociación lo primero que tiene que haber es respeto a la Constitución. Y bueno, serán los distintos países que participen en esta cumbre los que dirán, bueno, la Constitución dice esto, esto y esto, cómo va a ser el proceso, qué se va a elegir, qué no se va a elegir, corredor humanitario. ¿Por qué tiene que entrar clandestinamente por una frontera y qué se va a entrar? Porque perfectamente podría ser que lo que ha denunciado Venezuela es la ocupación de tropas extranjeras a través de ese corredor humanitario. Y nadie garantiza que por ahí entren ni medicamentos, ni alimentos, ni nada, como ha sido el caso de Haití, que no ha entrado nada de eso por el corredor humanitario, y lo que hay un saqueo de Haití por parte de Estados Unidos y otros países. Muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía no hay novedades en Torre Ejecutiva sobre la conferencia de prensa del resultado de la reunión de hoy. Igual está Diego Travieso allí en la Plaza Independencia, en la Torre Ejecutiva. Vamos a, en lo que queda del programa, estar atentos allí, pero de todos modos las conclusiones de este debate las tenemos luego de la pausa.